vamos a hablar de un libro que se llama Nehemías. ¿Han escuchado de Nehemías? Nehemías es un libro muy interesante y vamos a estar hablando acerca de cómo a veces cuando tú y yo queremos una vida diferente o cuando queremos hacer ciertos cambios, siempre hay oposición en nuestra vida. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, que a veces tratas de hacer cosas nuevas en tu vida, cambiar, pero siempre hay momentos que se complican. Y entonces uno a veces piensa y dice, ¿sabes qué? Quisiera que mi matrimonio sea diferente, y estás trabajando y de repente te das cuenta que empieza a haber más discusiones que las que había antes. A veces tú decides acercarte más a Dios y de repente te das cuenta que surgen muchos más problemas que los que tenías antes. O a veces tú decides servir en la iglesia y dices, voy a servir, voy a estar aquí, y entonces aparecen críticas y aparecen mucho tipo de cosas. Y a veces muchos de nosotros decimos, ¿sabes qué? No, hombre, estaba mejor antes que lo que estoy ahora. Pero hay muchos de nosotros, a veces nos pasa esto. Y sabes, pero hoy quiero hablarte acerca de esto, de que cuando tú estás obedeciendo a Dios, muchas veces vas a enfrentar oposición del enemigo. ¿Verdad? Y entonces, porque a veces uno suele a tener o a pensar que cuando uno tiene las cosas con Dios o si algo viene de Dios, que todo será perfecto, que todo será color de rosa, que todo fluirá sin problemas, que no habrá resistencia, que no vas a tener complicaciones. Pero ¿cuántos saben que esa no es la realidad? Se complican las cosas y mismo la Biblia es específica y dice, en el mundo encontrarán aflicciones, las van a tener. Y entonces, y muchos de nosotros en este tiempo donde estamos tratando de cambiar y hay resistencia, muchas veces tú y yo nos frustramos. Y entonces, no porque tú no estás obedeciendo a Dios o por falta de obediencia, sino porque tú y yo no esperamos que haya oposición en un tiempo bueno, en un tiempo positivo. Entonces, este mensaje es para ti. Si tú hoy estás queriendo cambiar, acercarte más a Dios, tener una mejor relación con Él, pero encontraste que hay oposición en tu vida, hoy yo quiero animarte a que tú sigas adelante. Y hoy vamos a ver el ejemplo de Nehemías, este ejemplo en el cual nos va a dar un cambio de perspectiva, un cambio de mente para que tú y yo podamos seguir adelante. ¿Verdad? Entonces habrá críticas, cansancio, miedo o ataques inesperados, pero hoy yo quiero que aprendamos a confiar en Dios, ¿verdad? Como estábamos cantando. Entonces, confiar en Dios significa que Dios ya empezó a moverse, pero cuando hay oposición es porque el enemigo quiere desalentarte. Entonces, algo que yo quiero que tú recuerdes hoy, cuando hay resistencia en tu vida es porque hay un propósito, ¿verdad? Y entonces Nehemías 4, del versículo 1 al 4, dice, cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Siempre existe alguien que se enoja cuando tú estás construyendo algo. Siempre hay un crítico que tiene algo que decir cuando tú estás tratando de cambiar. ¿Verdad? Y dice, Sanballat se enteró y estaba enojado muchísimo, se puso furioso y se empezó a burlar de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Tobías el amonita, que estaba a su lado, también comentó y dijo, esa muralla se va a venir abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Pero lo importante es qué hizo Nehemías ante la crítica, ante todo lo que se estaba hablando de él. Dice, entonces oré, escúchanos Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. Pues básicamente lo que Nehemías dice es que la boca se les haga chicharrón, ¿verdad? Que lo que están diciendo les caiga sobre ellos mismos. Y en el 5 dice, no pases por alto su culpa, no borres sus pecados porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Entonces, estamos viendo una historia donde
Nehemías y el pueblo de Israel están queriendo reconstruir lo que estaba roto. Y entonces llegan dos personas y se empiezan a burlar de lo que están haciendo. Y les dice, mira esos debiluchos, ¿qué van a hacer construyendo esto? Esos debiluchos, ¿qué van a hacer con esas piedras que están calcinadas? Entonces, ¿por qué estaba pasando esto? Porque en esta historia pasó el exilio de Babilonia. Entonces, el pueblo de Israel estaba en un tiempo donde estaban pecando contra Dios. Y Dios les estaba dando advertencia, les estaba diciendo, cambien, tienen que cambiar su manera de ser. Y como no lo hicieron, entonces permitió el exilio de Babilonia. Y Babilonia conquistó al pueblo de Israel. Y entonces empezó a destruir toda la ciudad, empezó a destruir todos los edificios que estaban ahí. Y entonces, tiempo después, años después, regresa al pueblo de Israel y quiere empezar a reconstruir lo que estaba roto. Entonces, pero se encontraron con puro desastre ahí. ¿Verdad? Entonces se encontraron con casas quemadas, las calles estaban destruidas y un pueblo que ya no tenía el mismo ánimo que estaba antes. Entonces, pero es ahí donde se aparece este hombre que se llama Nehemías, en el cual es muy interesante porque Nehemías no era un sacerdote, no era un pastor, no era alguien que era tan importante en ese pueblo. Nehemías su trabajo era ser el copero del rey. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir copero? Copero es aquella persona que tenía que tomarse el vino antes de que el rey lo probara, porque si se moría, el que se moría era el copero y no el rey. Ese era el trabajo de Nehemías. El trabajo de Nehemías era echarse el vino y probarlo, así está bien, entonces el rey lo puede tomar. Entonces no era un profeta, no era alguien muy importante, pero ahí aparece Nehemías. Y entonces, pero Dios pone una carga en el corazón de Nehemías y ellos empiezan a querer reconstruir lo que estaba destruido. Entonces, cuando llegamos a este capítulo 4, hay algo importante que ocurrió, porque la obra se empezó a hacer y es ahí donde, cuando están en el proceso de la obra, es que empieza a haber oposición en Nehemías y en el pueblo de Israel. Pero sabes, a mí me sorprende mucho porque los enemigos no se burlaron cuando todo estaba destruido, sino que se empiezan a burlar cuando empiezan a querer reconstruir lo que estaba destruido. Entonces, y saben, esto es la forma en la que muchas veces el enemigo quiere hacer contigo. El enemigo, cuando sabe que tú estás destruido, ni atención te pone. Pero cuando tú empiezas a querer cambiar tu vida, cambiar tu matrimonio, cambiar tu situación con tus hijos, es donde te atacan. Es donde vienen las críticas, es donde empiezan a venir todo este tipo de cosas. Y lo primero que hace estos que se estaban burlando, no empezaron a atacar con armas primero, sino empezaron a atacar con algo tan poderoso que tú y yo tenemos, que es la lengua. Empezaron a atacar con las palabras primero. Empezaron a ridiculizar al pueblo. Les dijeron, mira estos debiluchos, estos flaquitos, ¿qué van a estar haciendo construyendo? Menospreciaron su trabajo, los hicieron sentir como personas pequeñas que no eran importantes, ¿verdad? Aunque ellos estaban obedeciendo, pero como ellos seguían construyendo, siguieron haciendo lo que tenían que hacer. Entonces dice la Biblia que las palabras se convirtieron en amenazas reales ahora sí. Entonces, como ellos seguían construyendo y vieron que esta construcción estaba sosteniendo, estaba funcionando, entonces ellos dijeron, ¿saben qué? Vamos a encargarnos de ellos, vamos a lincharlos, vamos a matarlos. Y entonces es ahí donde el pueblo de Dios entró en un cansancio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuántos saben que las palabras pueden cambiar tu ánimo? Las palabras pueden hacer que tú vengas de una altura y te vayas hasta lo más bajo. Ellos empezaron a ver que los planes se estaban nublando, como que había mucha oposición. Pero aquí es algo muy importante que yo quiero que tú entiendas. El enemigo no ataca lo que está muerto, ataca lo que está siendo levantado. Y esa es la razón por la cual tú y yo tenemos esos problemas. Entonces, cuando tú te preguntas, bueno, ¿y por qué es que estoy teniendo tantos problemas ahora que estoy queriendo cambiar, ahora que estoy viniendo a la iglesia? Es por eso, porque el enemigo no ataca lo que está muerto, empieza a atacar cuando tú quieres empezar a construir.
Y eso estaba pasando con el pueblo de Israel. Entonces, que cuando ellos querían algo nuevo, algo diferente para su vida, para sus familias, el enemigo empieza a atacarlos y te quiere desanimar. Quiere empezar a poner palabras y a veces, mira, a veces puede usar la misma familia tuya para desanimarte. Lo hizo con Job, ¿se acuerdan Job? Cómo usó a su esposa, le dijo, ¿por qué no maldices a Dios? Mira lo que te está pasando. Y a veces el enemigo usa hasta las de tu propia familia para a veces desanimarte. ¿Por qué? Porque él quiere dividir tu familia. Él quiere dividir tu vida, tu matrimonio. Él quiere que tú te distraigas de lo que tú estás haciendo en medio de la construcción. Pero algo que tú y yo quiero que debamos recordar hoy, cuando el enemigo ataca, tú y yo debemos recordar que tú tienes un Dios que te sostiene, que tú tienes un Dios que te va a dar esperanza en medio de tu prueba, que tienes un Dios que te va a dar la victoria en medio de tu situación. Entonces, Nehemías no empezó, no se enojó. Nehemías no empezó a insultarlos. Nehemías no dijo ojo por ojo, diente por diente. Si tú me dices, yo te digo. Si tú me maldices, yo te recuerdo hasta de qué te vas a morir. Nehemías no empezó a hacer eso. Nehemías, su reacción de Nehemías fue decir, ¿sabes qué? Yo tengo que entrar en oración. Lo primero que tengo que hacer es soltarlo, dejarlo en las manos de Dios. Porque Dios es el único que te puede sostener. Dios es el único que te puede ayudar en medio de tu situación. Entonces, tú y yo debemos tener cuidado de cómo nosotros reaccionamos. Pero lo primero que tú tienes que hacer es entrar en oración y pedirle al Señor que te ayude en medio de esa dificultad, en medio de esas burlas, en medio de todo lo que está pasando en tu situación. Y mira lo que el versículo 14, Nehemías le dice lo mismo al pueblo de Israel. Están siendo insultados, pero luego le dice, luego mientras revisaba la situación Nehemías, reunió a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hijos, luchen por sus hijas, lucha por tu esposo, lucha por tu esposa y sus casas. Y sabes, el enemigo muchas veces, cuando tú quieres restaurar tu matrimonio, muchas veces quiere distraerte y dice, bueno, ya no va a cambiar, déjalo. ¿Verdad? A veces los vecinos o la familia te dicen, ya divórciate, hombre, ya olvídate de ese hombre, búscate otro que sea mejor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo empieza a hacer. Pero Nehemías hoy te está diciendo, lucha por tu matrimonio. No escuches lo que el enemigo está diciendo. Tu hijo no está perdido, tu hija no está perdida. Tú tienes que luchar por tu hijo, tienes que luchar por tu hija, tienes que orar, pedirle al Señor que te bendiga, que te ayude. Y eso es algo increíble, porque eso es lo que yo estaba pensando ahora que mi hermana Norma estaba dando su testimonio. Ella no se dio vencida por su hijo, sino que ella estuvo orando por su hijo, clamando por él, y llega un punto donde el Señor empieza a hacer algo nuevo. Pero es en medio del proceso que es cuando se pone difícil la situación. Es en medio de cuando tú estás construyendo que el enemigo empieza a atacar, empieza a hacer diferentes cosas en tu mente. Pero yo quiero animarte hoy a que tú no te des por vencido por tu matrimonio. No te des vencido por tus hijos. Lucha por ellos. Sigue orando por ellos. A veces uno dice, ¿sabes qué? ¿Será que Dios me está escuchando? No veo que hay respuesta, no veo que hay cambio, pero tienes que seguir luchando. Tienes que seguir orando por ellos, siguiendo clamando al Señor, porque Dios algo va a hacer a su debido tiempo. Yo les decía la semana pasada, Dios nunca llega tarde, siempre llega en el preciso momento. Entonces, tus tiempos o mis tiempos no son los mismos tiempos de Dios. Y es ahí donde tú y yo debemos seguir luchando. Y por eso Nehemías les dice, ustedes sigan luchando, sigan haciendo lo que estamos haciendo. Porque algo que yo quiero recordarte esta mañana, cuando tú y yo estamos haciendo la obra de Dios, no puedes soltar la fe.
tienes que seguir creyendo, tienes que seguir usando tu fe, porque la fe te va a recordar que tú y yo no estamos solos. La fe te va a recordar que Dios sigue siendo bueno, que Dios sigue siendo fiel, que Dios sigue estando ahí en medio de tu situación y te recuerda que Él pelea las batallas por ti. Sabes, la fe no te quita la batalla, pero te asegura la victoria. Y eso es algo que tú y yo debemos entender. Y ahora mira, tú puedes decir, bueno, estoy en medio de mi construcción, estoy pasando por dificultad, ¿qué debo hacer? ¿Cómo tú debes aplicar esto que Nehemías nos está enseñando? La Biblia dice, orad sin cesar. ¿Verdad? Entonces, en el versículo 14, Nehemías dijo, entonces oré. ¿Verdad? Entonces, lo primero que tú debes de hacer es orar sin cesar, es aprender a correr primero hacia Dios. Eso te ayuda a que tú puedas aprender a correr a Dios cuando tú empiezas a orar sin cesar, es aprender a cambiar la forma que tú reaccionas. ¿Verdad? Entonces no reaccionas con tus actitudes, con tus emociones, sino que corres hacia Dios antes de que tus emociones empiecen a dar. Porque antes de reaccionar con enojo, debemos orar. Antes de que tú te rindas en medio de tu construcción, debemos orar. Antes de que tú respondas, debes orar. Por eso la Biblia dice, oren sin cesar, no se cansen de orar. ¿Verdad? Porque algo que tú y yo debemos entender, cuando tú oras, tal vez no todo cambia afuera, pero hay algo que sí cambia adentro de ti. Y Dios empieza a cambiar tu corazón, Dios empieza a cambiar tus emociones, empieza a cambiar todo, porque la oración te va a recordar que tú no estás solo. La oración te va a recordar que Dios sigue presente en medio de tu situación, que Dios lucha por ti, que Él te sostiene. Y eso es lo que Dios quiere recordarte, y por eso es que Él anima a que nosotros podamos orar y no te canses de orar, que sigas luchando, aunque haya críticas, aunque haya dificultades, aunque haya muchas cosas en tu vida, no te canses de luchar. Porque cuando oramos, lo que tú estás haciendo es dejar la carga que tú no puedes cargar, porque tú y yo no fuimos diseñados para cargar eso. Y entonces tú y yo debemos depositarla en aquel que sí tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Entonces, primero debes hacer ¿qué? Orar. Segundo, sigue trabajando aunque tengas miedo. Sigue reconstruyendo, sigue trabajando en tu matrimonio, sigue trabajando con tus hijos, aunque el miedo aparezca. Versículo 17 de Nehemías dice, los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano ¿qué? La carga y con la otra un arma. Entonces, este versículo es muy poderoso porque nos enseña una verdad. El pueblo no dejó de tener miedo, pero tampoco dejó de obedecer, tampoco dejó de trabajar. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Con una mano seguiremos construyendo, con la otra traemos aquí la espada por si se me llega a acercar, aquí le damos cuello. Pero ellos no dejaron de trabajar, siguieron confiando a pesar de que había miedo. Y muchas veces, tú sabes, muchas veces creemos primero que el miedo puede atarte a una manera muy increíble. Puede frizarte, puede detenerte, puede congelarte de que tú sigas construyendo. Y muchas veces creemos que primero se nos tiene que quitar el miedo para que tú sigas avanzando, pero ellos no esperaron a que el miedo se fuera, sino que ellos siguieron trabajando, siguieron edificando, siguieron construyendo. Entonces ellos siguen trabajando a pesar del miedo. Entonces tenían miedo, pero ellos seguían poniendo los ladrillos. Tenían miedo, pero ellos no abandonaron la obra, sino que lo siguieron haciendo. Tenían miedo, pero confiaron en que Dios estaba en medio de ellos. Entonces yo quiero animarte a que tú no dejes de luchar. La tercera y la última, nunca edifiques solo o sola. Este punto es muy importante. Mira lo que dice el 19. Entonces les expliqué a los nobles, a los oficiales y a todo el pueblo, la obra es muy extensa, es muy grande.
y nos encontramos muy separados los unos de los otros a lo largo de la muralla. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces, nunca edifiques solo, nunca trabajes solo o sola. Y este pasaje es una verdad porque el muro era tan grande, decía Nehemías, que la gente estaba separada físicamente y cada uno seguía trabajando en su sección. Pero Nehemías entendía que cuando la gente trabaja sola hay un grave peligro. Cuando tú no te rodeas de la gente correcta en tu vida, corres un grave peligro. El aislamiento siempre es algo que el enemigo usa, es una arma poderosa que él usa, porque cuando una oveja está aislada es más fácil atacarla. Cuando hay un creyente que está aislado es más fácil desanimarlo. Cuando hay alguien que está sirviendo y está solo, es más fácil que se pueda rendir. Por eso Nehemías les decía, establece algo y dice, cuando oigan el sonido de la trompeta, corran. Dice, corran, porque lo que él está diciendo es, si nos atacan aquí, nos atacan a todos. Porque todos vamos a luchar, nadie debe estar solo, sino que entre todos vamos a echarle montón a estos dos y veremos qué pasa. ¿Verdad? Entonces, Nehemías le estaba dando seguridad al pueblo de Israel, donde les estaba diciendo, tú no estás peleando solo esta batalla. Tú no estás desafiando, no estás siendo desafiado solo en medio de esta dificultad. Tú no tienes que cargar esto solo. Entonces, eso nos enseña que la obra de Dios nunca fue diseñada para que tú la hagas en soledad, para que tú la hagas solo. Por eso es que nosotros tenemos grupos de vida, por eso es que nosotros tenemos diferentes grupos que tú puedes asistir. ¿Por qué? Porque no debes hacer el ministerio solo. Tú debes de rodearte de gente que te pueda fortalecer, gente que cuando tú estés en medio de una dificultad puedan orar por ti, gente que pueda animarte a que tú sigas adelante. Necesitas rodearte de gente que realmente es positiva en tu vida. No te juntes con aquella persona que te dice, no, pues ni modo, te pasó, ni modo. No, porque a veces uno no quiere escuchar eso. ¿Verdad? Entonces, rodéate de las personas correctas. Porque a veces, mira, Dios no solo nos llama a edificar muros, nos llama a que tú edifiques relaciones también. Porque a veces mucha gente se rinde en medio de la dificultad, no por la falta de fe, no por la falta de obediencia, sino porque se desaniman. Entonces tú te desanimas y entonces dejas de luchar, dejas de edificarte. ¿Por qué? Porque no hay nadie que te esté diciendo, tú puedes, sigue adelante, yo voy a estar orando por ti, yo te voy a poner en mi oración. Porque la gente se cansa cuando hace el ministerio solo. Por eso es que tú tienes que rodearte de gente. Entonces hay personas que a lo mejor hoy se encuentran cansadas, no porque la carga sea muy pesada, sino porque tú la estás cargando solo. Tú la estás cargando sola. Y Nehemías no dijo, cada quien que se defienda como pueda y a ver ustedes cómo le hacen. No, él dijo, cuando escuchen la trompeta, corre, porque ahí estaremos todos. Y sabes, esto es algo importante, no edifiques solo. Busca personas que te puedan ayudar, personas que te puedan animar, ¿verdad? Porque el enemigo te quiere solo, pero Dios quiere que te acompañes de personas correctas en tu vida. La obra de Dios va a avanzar más rápido cuando tú lo haces en grupo con personas que cuando lo haces tú solo. No fuiste creado para que tú cargues solamente esto, sino que fuiste creado ¿para qué? Para que caminemos en comunidad. Entonces, cuando tú estás construyendo y estás en medio de una necesidad, en medio de un problema, ¿qué tienes que hacer primero? Vamos a orar sin cesar. Y después vas a seguir trabajando aunque tengas miedo. Y la tercera, debes de rodearte con personas que son buenas para tu vida. Así es que con esto quiero terminar y quiero invitarte que te pongas de pie junto conmigo.
Realmente yo creo que Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Yo creo que Dios quiere hacer algo nuevo en este 2026. Pero yo quiero animarte a que tú sigas construyendo, que sigas edificando, que sigas luchando, aun cuando te sientes cansado o cansada. Ora en medio de la oposición. No sueltes la obra. Y recuerda las palabras de Nehemías que estaba diciendo: no tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos. Lucha por tus hijos, tus hijas, tu esposo y tu casa. Y sabes, a lo mejor tú hoy puedes venir cansado y dices: ya no quiero luchar más. Y sabes, siempre abrimos el altar porque aquí hay personas que pueden orar junto contigo. Aquí hay personas que puedes tú distribuir la carga, y aquí hay personas que oraremos por ti, que vamos a ayudar en medio de tu necesidad. Pero yo quiero animarte a que no dejes de luchar. Si tú hoy dices: Señor, ¿sabes qué? Necesito que renueves mis fuerzas. Necesito, Señor, que me ayudes en medio de mi necesidad. Si tú necesitas oración, yo quiero animarte a que tú pases aquí enfrente. Porque nosotros somos una comunidad, somos una familia que ora los unos por los otros. Tú no estás solo. Nosotros estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para orar por ti. Así es que si tú hoy dices: Señor, yo necesito que tú puedas darme esa fuerza, yo quiero animarte a que tú pases, yo quiero animarte a que tú puedas venir a este lugar. Aquí tenemos gente que va a orar por ti. No dejes de luchar.